es cómo enseñar valores y emociones a través de dinámicas divertidas. Como saben, a uno como docente y a quien no, tanto obviamente los pequeños, como no les gusta aprender mediante el juego. Entonces, como en alguna temática anterior, que se pueda aprender matemáticas, que se pueda aprender lectoescritura y otras materias también mediante juego, mediante proyectos, también los valores se pueden aprender de esa manera. Bueno, si le puede dar a la siguiente, por favor. Bueno, antes que nada, ¿qué son los valores? Los valores son los principios, tanto virtudes como cualidades, que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos de gran importancia en un grupo social. Los valores en sí nos motivan mucho o motivan en este caso a nuestros pequeños, depende de cómo se los enseñemos, a actuar de una u otra manera, porque bueno, forman parte del sistema tanto de creencias, determinan conductas y por medio de estas se expresan intereses y sentimientos también. Y nos definen como pensamientos de los individuos que de manera como estos los deseamos vivir y compartir experiencias a quienes nos rodean. Bueno, haciendo una pausa aquí, hay demasiados valores que podemos enseñarles a nuestros pequeños, pero hay unos valores o ejemplos que les voy a dar un poco más adelante de los valores que considero más significativo. Obvio, hago un hincapié, no es de que digan, la maestra está diciendo que los valores no son importantes, o los demás no. Entonces, es más que nada que hay unos que hay que hacer un poco más de énfasis para que nuestro pequeño pues aprenda esos valores dentro de la escuela. La que sigue, por favor. Uno de los programas que más se ha llevado, bueno, como les mencionaba al principio, depende mucho de cada país cómo sea su sistema educativo. Bueno, acá en México, en donde vivo también, Veracruz, se lleva lo que es la educación por valores, que se encarga de promover la tolerancia y el entendimiento por encima de nuestras diferencias políticas, culturales y religiosas, poniendo especial énfasis en la defensa de los derechos humanos y la protección de minorías étnicas y de los colectivos más vulnerables y la conservación del medio ambiente. Allá al ladito están lo que son las características de, de lo que es las características de educación por valores, que unas características es que sea de identidad colectiva, que los pequeños tengan pensamiento crítico, que tengan una visión general, que no se queden estancados y que vean más allá de, que tengan habilidades sociales y también que exista una cooperación. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo enseñar valores? Mediante la construcción de una conciencia moral individual y de una vida inferior valiosa, se alcanza con más facilidad por medio de lo siguiente. El ejemplo es un valor, que es un modelo de valor en acción. La discusión es otro valor, es la exploración de valores, de temas y problemas morales. Otro ejemplo es el aliento, que es el apoyo para pensar y actuar de manera correcta. Estos son algunos ejemplos de valores que mediante ellos a los pequeños
podemos motivar, podemos mostrarles diferentes maneras de cómo actuar, en este caso, principalmente pues en el salón de clases, pero no dejando de lado tampoco que en casa también se refuerzan o se inicia más bien esos valores que en la escuela se van a reforzar para formar jóvenes y, bueno, niños y jóvenes que para el futuro que tengan ese pensamiento crítico. Uno de los puntos más importantes dentro de cómo enseñar valores es que se enseñen por medio de ingenio y creatividad. Hay muchas actividades muy padres para enseñar valores, desde canciones, desde bailes, desde algún juegos de mesa, pero incluyendo de valores. En música también con un mensaje a lo mejor incluido. Y de ahí pues también a lo mejor depende de la actividad que nosotros hagamos con nuestro pequeño joven, se le pudiese dar alguna recompensa también. Depende pues la edad del pequeño. Y también se puede reforzar con cuentos e historias interesantes. La que sigue, por favor. Bueno, la importancia de los valores tiene varios puntos también. Fomenta autoestima. Hay actividades que hacen vivir situaciones positivas de apego y seguridad, lo que facilita el intercambio de experiencias y le aporta tranquilidad. Habla más fluido, favorece el control emocional, estimula las habilidades sociales y emocionales y promueve la felicidad infantil. Algunos, y como les mencionaba al principio, existen ejemplos de valores que son los siguientes. Este es un pequeño video en donde se les da a conocer lo que son algunos valores y ejemplos de ellos. Hola mis niños, hoy vamos a hablar sobre los valores. Los valores son principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se considera típicamente positivos o de gran importancia para un grupo social. Es decir, es la manera de proceder o de actuar de una persona de manera positiva o correcta. Pero, ¿cómo se aprenden los valores? Los valores son inculcados durante el desarrollo de nuestra personalidad y son enseñados principalmente en casa, en la escuela o en el entorno en el que se desarrolla. Ya que sabemos qué son los valores, conozcamos algunos. La responsabilidad. La responsabilidad es un valor que los niños deben aprender desde muy temprana edad. Los niños deben aprender que sus actos tienen consecuencias tanto buenas como malas. La generosidad. La generosidad es el hábito de dar o compartir sin esperar recibir nada. Como por ejemplo, algunas veces hemos visto que algunos niños se molestan cuando un niño toma el juguete con el que él quería jugar. Eso debe cambiar, pues los niños deben aprender a ser compartidos y en lugar de pelear, podrían agarrar otro juguete y juntarse a jugar. El compromiso. El compromiso es la capacidad que tienen las personas de cumplir algo que ya habían pactado o prometido.
Un ejemplo sería cumplir con las obligaciones que mamá nos asignó en casa, como levantar los juguetes después de jugar. El respeto. El respeto es un valor muy demandado por la sociedad. Los niños deben aprender a ser educados y saber cómo tratar a los demás. Un ejemplo en clase sería hablar a la maestra de manera educada, dando los buenos días o pidiendo permiso cuando se quiera ir al baño. La honestidad. La honestidad significa enfrentar la verdad con nosotros mismos y con las otras personas. ¿Qué pasaría si de pronto en nuestra lapicera encontráramos un color que está marcado con el nombre de alguno de nuestros compañeros? ¿Lo entregarían? Sí, lo correcto es devolver el color a su dueño, porque sabemos que no es nuestro, porque existen ocasiones donde nos confundimos y terminamos metiendo cosas que pensábamos que eran nuestras. La solidaridad. La solidaridad es la acción de dar, ayudar y apoyar a otra persona que vemos o sabemos que lo necesita sin esperar nada, como por ejemplo, ayudar a un compañero que necesita que le vuelvan a explicar algo que no entendió y que tú dominas. Bueno, mis niños, como vimos, los valores son importantes para la vida, así que debemos practicarlas todos los días. Ahora sí, me despido, no sin antes decirte que si te gustó el video, no se te olvide suscribirte, darle like, dejar un comentario y activar la campanita. ¡Adiós! Bueno, haciendo una pequeña pausa para darles a conocer el otro tema o la otra parte del tema que son las emociones. Hay muchas dinámicas que son para trabajar los valores. Unas de las que encontré y que se las compartiré, más que nada son juegos que a través del niño en el salón de clases o incluso en su casa con su familia. Claro está que ahorita todavía estamos con la pandemia, entonces más que nada pues es que convivan también los padres de familia con sus hijos haciendo unas dinámicas divertidas con sus pequeños. Uno de ellos o el juego que podría mencionar es el juego del lazarillo. Es un juego muy simple, es un juego en donde el pequeño se pone en diferentes países les llaman, bueno, acá es como que una venda en los ojos y se trata de que el pequeño, alguien tiene que guiar al pequeño o en este caso a lo mejor se pueden jugar también entre los papás o en las maestras o maestros dentro del salón de clases en donde algún alumno que ella elija le sirva de guía. Por ejemplo, si está a lo mejor una mesa enfrente y la maestra tiene o el niño tiene la venda, el niño le tiene que decir instrucciones para que la maestra a lo mejor llegue a la puerta del salón o no sé, o la mamá o el papá llegue a la cocina o a la sala. Es un juego que la misión de todo esto es que se genere confianza y que en su compañero pues lo cuiden, se apoyen entre los dos y se trata de guiar a esa persona hacia un punto determinado. Otro juego muy común es el juego del supermercado. Puede ser que le hagan de cajero, puede ser que sea el cliente, puede ser que tenga muchas áreas ese supermercado. Puede ser, de muchas maneras se puede interpretar el supermercado y en este caso, ¿qué quiere decir? Pues como que maestra, pues eso a lo mejor se ocupe para matemáticas. Sí, pero también se ve el valor de la responsabilidad. Una de la responsabilidad a lo mejor de llevar ese negocio, de que si yo estoy vendiendo pan en el supermercado, yo estoy a cargo
de vender ese pan. 2, también en este caso influye mucho la responsabilidad de que a lo mejor yo como cliente, si a mí me mandan de mi casa a ir a comprar algo, no tengo que a lo mejor perder el dinero. Entonces, tiene muchos enfoques y abarca mucho o relaciona también con muchas materias. Ese es el juego del supermercado. Otro que es un juego muy común y no me dejarán mentir, que a los niños les encanta, es el juego de la búsqueda del tesoro, que tiene como su misión trabajar, en este caso, en diferentes habilidades que tenga el pequeño para llegar a la meta. Entonces se le dan varias pistas hasta que llegue a la meta final, hasta donde está el tesoro. Puede ser, si es en equipos, pues se ponen de acuerdo en pequeños grupos, a lo mejor en parejas o a lo mejor en equipos. Se tiene que haber una colaboración y cooperación entre ellos para buscar el tesoro. Otra es, bueno, en este caso sería la carrera en un espacio un poco ya más grande, a lo mejor en el patio de su escuela, en el patio de su casa o en algún otro lugar que cuente con suficiente, con suficiente lugar para que los niños puedan moverse más, es la carrera de pies atados, que es con una pequeña cinta, pues amarrarse el pie con la otra persona e ir caminando. En este caso, pues es el compañerismo y también coordinación que lleva con la otra persona para llegar a la meta. Y por último, es otro muy aspecto que ese también me encanta mucho porque los niños ponen toda su creatividad, inventan personajes, a veces hacen alguna obra de teatro sobre ellos, que es el inventar cuentos. Inventar cuentos, sabemos que pueden ser, al niño se les dan 3, 4 palabras, se les pone una tarjetas de diferentes dibujos, a ver, hazme un cuento con eso. Entonces el niño ya por medio de ciertas también habilidades está reforzando mucho lo que es el área de lectura, de escritura, matemáticas, engloban muchos y para saber, pues no sé cómo son, si es un cuento de princesas, si es un cuento de dragones, se tiene mucha creatividad a través del invento de cuentos. Entonces, la importancia de enseñar valores en la escuela, tanto primaria como secundaria, porque no solamente es de que nada más es con los niños chiquitos y que ya no vuelvo a ver valores en primaria o ya no vuelvo a ver valores en secundaria. Y va desde los pequeños hasta los jóvenes e incluso como adultos también debemos de reforzar esos valores para no olvidarlos. En el campo laboral, entre maestros, pues es de que si yo tengo a lo mejor una estrategia que a ti te va a funcionar, que compartírtela, que existe el compañerismo, que exista lo que es amistad a lo mejor, que sea la responsabilidad de que si trabajamos en equipo, bueno, a ti te toca una parte del trabajo, a mí otra, en el salón de clase con los niños, desde actividades súper pequeñitas, de que si los pongo en minas a ver, por ejemplo, no, háganme un instructivo. Uno me va a hacer el instructivo y el otro me lo va a armar, me va a enseñar ese producto ya finalizado. No sé, a lo mejor si están haciendo una cometa o están haciendo a lo mejor una receta. Entonces, influyen mucho y es muy importante porque el niño se puede expresar de diferentes maneras y también es demasiado importante que antes de que lleguen los pequeños a la escuela, no me refiero de que lleguen así de repente nada más, me refiero a que desde casa se les haga mucho hincapié en que se eduquen con valores, de que se sean responsables, de que sean honestos, de que sean, que ayuden a los demás, que sean, principalmente, pues que sean responsables, honestos, que sean amables, también la amabilidad, que exista respeto entre sus mismos compañeros, no juzgarlos, no discriminarlos.
entre muchos más valores hay diversidad de valores y hay muchos tipos de valores que cada escuela, cada familia se los inculcan a los pequeños de diferentes maneras. Pero les comento, no dejen de lado esa enseñanza con valores, y si se los enseñan con dinámicas y no de una manera tan tan tradicional, sino mediante el juego, porque al final de cuentas el juego es un beneficio para ellos, que refuerzan varios puntos importantes, como son pues la resolución de conflictos, aprender de lo distinto, aprender de las otras personas, los gestos que hacen incluso los niños entre sí, también se aprende de ello, o a veces recreamos esos gestos, pero pues hay que saber si están bien o están mal, que también tengan el tolerarnos entre nosotros, la libertad de expresión que tienen en decir o en de tomar una decisión o en decir una opinión cada uno, y que se respete esa opinión, porque cada persona, cada niño pensamos de diferentes maneras, en reconocer los derechos y los deberes también, y desarrollando un sentido crítico también. Bueno, eso es en base a lo que es los valores. Ahora vamos a las emociones. Hola, Hola, mis niños. Hoy vamos a hablar sobre los valores. Bueno, la que sigue, por favor. ¿Qué son las emociones? Bueno, la definición nos dice que es un estado de activación físico como psicológico que se caracteriza por una reacción de consecuencias de las impresiones que nos producen, ya sea lo que sentimos o lo que pensamos a través de recuerdos o ideas. Y todo lo reflejamos por medio de nuestra cara. La que sigue, por favor. En este caso, como comenté, se traduce como gestos, movimientos o actitudes que determinan una forma de expresión. Por ejemplo, la alegría, como bien ahí puse el ejemplo de la película de Intensamente, la alegría comúnmente la expresamos cuando nos emociona algo y tenemos esa sonrisa, es de que a lo mejor llegamos a nuestra casa y el hecho de a lo mejor de ver, un ejemplo, a nuestra mascota correr y nos emociona eso, nos causa alegría, o a lo mejor cuando obtenemos alguna buena nota, cuando nos dicen cosas muy positivas y pensamos también de manera positiva, nos causa demasiada alegría y lo notamos cuando nos regalan algo, que a lo mejor, aunque sea mínimamente pequeño, pero sabes el significado o sabes por qué te lo está regalando esa persona, esa sensación lo demuestras con una sonrisa, a lo mejor brincas, a lo mejor en este caso lloras, pero de felicidad. Ahora está la otra parte, la tristeza. La tristeza la demostramos incluso con nuestro cuerpo, cuando nos sentimos afligidos, sin ganas, nuestra emoción o nuestra expresión es con los ojos caídos. Entonces, pues influyen muchas maneras de expresarlo. Incluso, pues una de las maneras más que nos reflejamos más es llorando. Otra es el enojo. Hace unos días comentaba sobre este aspecto, que cómo expresamos el enojo, pues
veces las personas es de que por medio de golpes, a lo mejor hacia algo, por medio de nuestra expresión así como que entre confusión, se ponen hasta rojos. Y la otra sería, por último, sería el miedo. Que el miedo es también cuando, por ejemplo, estamos en algún lugar que no nos agrada, cuando a lo mejor ese nerviosismo con el miedo en que voy a pasar a exponer algo, en nuestros pequeños es muy común eso, voy a pasar a exponer algo y no, es como que no quiero pasar porque a lo mejor paso y se van a burlar de mí. No es eso, es tranquilizar en este caso pues al pequeño porque tiene el miedo a lo mejor de hablar frente a sus compañeros o el nerviosismo y lo presenta con una cara como de pues de asustado, un poquito grandes los ojos, a lo mejor puede que tiemble, se manifiesta de muchas cosas, de muchas maneras. La que sigue, por favor. Bueno, unas dinámicas muy efectivas. Ahí puse El monstruo de los colores, no sé si conozcan ese libro. Con ese libro de las emociones está muy padre. Sí lo ven en preescolar, pero en este caso, bueno, a lo mejor no tanto para secundaria o preparatoria, pero sí para preescolar o primaria. En primaria se puede adecuar. Lo puse nada más como símbolo de que el cuento nos dice que es un monstruo que tiene diversas emociones y que tiene que organizarlas. Pues en los pequeños también suelen pasar que aunque no lo notemos, tiene muchas emociones dentro de él y que tiene que a lo mejor organizarlas. Entonces, una manera es leer cuentos, un cuento súper recomendado, El monstruo de los colores. Otro es crear un diccionario de emociones, qué es el miedo, qué es la alegría, qué es la timidez y varios, digamos que emociones dentro de las mismas emociones y allí se vuelven hasta infinidad. Otra es representar un teatro de emociones. A lo mejor en un grupito, a ver, tú vas a hacer la alegría, tú vas a hacer el miedo y crear un cuento muy padre en donde el niño, por medio de todo su cuerpo y de su rostro, exprese esas emociones y se pueda, en este caso, también divertir por haber representado la emoción haciendo a lo mejor su material también para el teatro, entre otras cosas que implican la creatividad de la elaboración de su teatro de emociones. La que sigue, por favor. Y otro es dibujar emociones en su cuaderno, en una libreta, en una hoja, en una cartulina. Dibujar emociones, a lo mejor no de que hagan su cara de la emoción y le pinten, por ejemplo, de amarillo, que sería la representación de la alegría, sino que pueden dibujar en cómo se sienten ellos, plasmar en por medio de un dibujo en algunos, ya sea papel, ya sea cartulina, lo que más, lo que ellos gusten, cómo se sienten. A ver, no sé, a ver, Renata, ¿cómo te sientes el día de hoy? Y ya lo dibuja, lo plasma. A ver, coméntame qué emociones dibujaste. No por día, no siempre nos vamos a sentir de la misma manera. A lo mejor puede estar feliz, pero no sé, hay algo que me pone preocupada o que no, y lo puedo plasmar a lo mejor ahí, aunque sea no decirlo. Otra manera ya para los chicos de secundario, preparatoria, podría funcionar que lo escriban. Escribirlo
Es una manera para ellos de proyectar esas emociones o sentimientos que no se pueden decir de manera o sea, aunque quieras hablar con la persona que más confianza le tengas, no puedes, lo puede también escribir. Puede haber un juego del memoraba de emociones, puede haber lotería, puede haber bingo, no sé, a lo mejor se pueden hacer de cada emoción, se pueden hacer como circulitos, triángulos, cuadrados o así, o de círculos grandes en donde ellos puedan jugar al tiro al blanco, también pueden realizar en conos también atinándole a la emoción, pueden hacerlo de diferente manera. Otra, realizar una dinámica con música, de hecho hay una canción que es del monstruo de las emociones. Otras canciones también que influyen mucho en el estado de ánimo de los pequeños, de los jóvenes, y motivarlos a hacerles decir que la música es un medio muy importante también para expresar. Lo digo también como personal, escuchar una música, escuchar cierta música relaja y te hace sentir diferentes cosas. También a los pequeños, checarles más que nada el tipo de canciones también, porque pues no todas las canciones son buenas para los niños, pero la música adecuada para que tenga ese impacto de la canción o del baile, pero relacionado con la emoción. Diseñar un bote de las emociones, pueden ser botes de plástico, botes de leche, y que en cada uno de esos botes, cada día, pues no sé, hoy me siento lunes, hoy me siento triste. A ver, pues voy a meterle a lo mejor una bolita de color azul o algo, a lo mejor, no sé, pueden también funcionar que lo haga con una canica, con algo que vaya llenando ese botecito de acuerdo al color como clasificación de las emociones. Y también pues otra vez es pintar las emociones creando a lo mejor una obra de arte con esa misma emoción. En la otra diapositiva, por favor. Bueno, ahora veamos la importancia de las emociones. Permite incrementar la percepción sobre el control sobre aquellos que les ocurre, lo que es fundamental para un adecuado desarrollo de su autoestima y autoconcepto. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras emociones, en este caso, las emociones de los pequeños, es para que ellos las conozcan, para que ellos vayan teniendo ese autocontrol de esas emociones y decir, yo puedo decir que el día de hoy me siento de esta manera y no esconderlo, sino hablándolo. Hay muchas maneras, ya sea que se lo cuenten, digamos que a quien más confianza le tengan, otras escribiendo, dibujando, y él va a tener lo que es ya una definición más general o más propia de sus emociones. Puede tener también hacerlo con alguna dinámica que ya va a tener conocimiento de acuerdo a si lo han implementado en casa o lo han implementado en la escuela. Y su autoestima va a crecer mucho más. Si es un niño que tiene muy baja autoestima, no tiene a lo mejor la confianza, pero poquito a poquito se le va apoyando, se le va inculcando valores, se le va inculcando a que muestre sus emociones, sus opiniones, pues el niño se va a sentir más seguro y va a ir subiendo su autoestima, se va a sentir más agradable con él mismo. La que sigue, por favor. Bueno, existe una relación de valores con emociones. Nos dice ahí la imagen, dice, dime lo que sientes y te diré lo que es importante para ti. Y la relación, pues, es que es distinguir tentativamente dos funciones diferentes, que son las que poseen emociones con la conexión con los valores. De algunas emociones sirven como indicadores de valores y estas señalan su existencia. Por lo contrario, otras juegan un papel constituido por los valores.
van de la mano. Si el niño veo que está muy callado, si no es a lo mejor alguien que no participa o se siente tímido o tiene miedo por algo, platicar con él, realizar alguna dinámica con él para que se vaya pues soltando un poco más y crear estrategias lúdicas para, ya sea lo mejor que no solamente para ese pequeño, sino involucrar a los demás y también reforzar los valores y emociones con los demás. Hace ratito tomé un punto en cuestión de las actividades que son de los valores, que los puntos más importantes, ya sea que el ingenio, la creatividad, desglosados de esos puntos, para que queden un poco más claro, es que en el ingenio y la creatividad es de que se debe de dar un buen ejemplo, pero no solamente actuar de manera seria o con rectitud, sino buscar ciertas dinámicas, ser más, que el niño se sienta más seguro, que el pequeño pueda convivir conmigo en hacer esa actividad y pues tener un poco de humor e imaginación contándole a lo mejor ciertas situaciones para que el niño desarrolle más un poco de tomar decisiones por él mismo y a lo mejor sin necesidad de preguntarle a otra persona, que sea más autodidacta. En los cuentos de historias interesantes, como les comenté, los niños aman las historias, juegan, inventan, que si el dragón rojo viajó por el espacio y fue a la Tierra a encontrarse con una princesa o con un príncipe y después fueron a casa a lo mejor y dicen el nombre del niño. Es la imaginación de acuerdo al niño y a lo mejor involucren hasta familiares o amigos con los juegos didácticos de los juegos de mesa, rompecabezas también. En este caso, para enseñar valores, hay unas hasta tarjetas de valores que, por ejemplo, no, a ver niños, ¿qué valor es este? Y ya no responsabilidad, ¿para qué sirve el valor de responsabilidad? Y así se va cada uno y a lo mejor así se puede hacer un cuadro llenando al principio cuando se dan a conocer los valores y para que vaya entendiendo el concepto y ya después a lo mejor por un video, por una rutina o algo que como maestro vaya inculcándoles, ya es o haciendo con ellos, ya va a variar. Con las canciones, pueden ser desde canciones clásicas, a lo mejor inventadas, más que nada cuando esas canciones para dormir que cantaban los papás a los pequeños, algunas sí eran canciones que estaban tal cual la letra, otras a lo mejor se modificaron, pero para tranquilizar en este caso a los pequeños y con letras divertidas y educativas también. Y lo que les comentaba de las recompensas es un truco para que los hijos o los pequeños, cuando hacen bien algo, o de acuerdo a su conducta, lo asocien con algo positivo. No es de que, a ver, ya hizo, por ejemplo, su cuarto y le voy a dar un juguete. No tanto así, sino que sepa el valor de por qué lo hizo bien o por qué lo hizo mal. Y a lo mejor decirle, no te voy a dar algo, pero tu recompensa es que aprendiste tal valor así. No algo así. Puede ser algo físico, pero pues no llenarlo de cosas, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, como conclusión, nos explica el maestro que también es un cuatín, pero de Estados Unidos, por el acento se escucha un poquito, sí se escucha bien, es entendible, pero habla sobre la relación de los valores con las emociones. ¿Qué fue antes? ¿Los valores o las emociones? Antes que me voy a dar mi opinión, quiero decir, y usted tiene que saber,
que probablemente otro experto va a darte explicación un poco distinto. Yo pienso que los valores explican nuestras emociones y no lo contrario. Eso quiere decir que si piensas de tu valor es importante y estás en el turno de personas que violan este valor, ¿cómo sientas? No sientas bien, ¿no? Si eres ético y estás rodeado con gente que mienta, que gente que hace cosas ilegales, ¿cómo sientas? Si tienes este valor de la ética, de la buena forma de hacer las cosas. Tengo una experiencia que hago muy a menudo en muchos de mis talleres, donde pide a la gente de pensar quién es la mejor persona que ellos han conocido, cuáles son sus valores y qué emociones tienen las personas cuando está rodeada con esta persona. Y salgo algo muy interesante, que sale emociones positivas. Y cuando algo el reverso, dice, piensa en una persona que fue tu peor enemigo o peor líder que tuviste en tu entorno laboral, ¿cuáles fueron sus valores? Compara con tuya. ¿Y cuáles las emociones que tienes? Cuando estás al lado de esta persona, te vas a ver que va a salir muchas emociones de rabia, de decepción. Y las emociones, digamos que son los factores que derivan mutación de célula, problemas de salud, salud mental, salud física, etcétera, etcétera. Los valores, mucha gente piensa que son solamente palabras, no es verdad. Dado que los valores dependen del contexto, también genera emociones, son las emociones que pueden explicar consecuencia positiva o negativa, y todo esto fue muy bien estudiado por miles y miles y miles de investigadores, de científicos. Valores genera emociones. Gracias.